Hola, ¿qué tal? Vamos con el audio número 6 sobre entrevistas y cómo hacerlas muy bien. Sé que hablamos de entrevistas en el audio número 4, pero fue una cosa más general de practica todo lo que puedas, pero ahora ya vamos a profundizar un poco más en respuestas concretas, en cosas que deberías hacer ya cuando estás de verdad enfocándote al trabajo que realmente quieres obtener y no es solamente una práctica. Vale, en el episodio anterior hablamos de cómo contactar empresas directamente y cómo enviar esos mensajes en frío y cómo ir mejorando, ¿vale? En este, pues eso, vamos a hablar cómo prepararte para esas entrevistas cuando te respondan esos mensajes. Ok, vamos a hablar. Cómo aprender a responder esas preguntas que te van a hacer pues con confianza y pues de nuevo, como siempre soy muy pesada, pues cada entrevista pues sacar aprendizajes y mejorar para ir más lejos en los procesos, ¿vale? Para esta fase, o sea, quiero que tengas como en mente de no es necesario hacer todo perfecto, pero hay que estar preparados o preparadas para lo que pueda venir. Hay que ensayar antes, no vale ir a las entrevistas a pues simplemente ver qué pasa. Eso, cada entrevista de nuevo es una práctica y si no te seleccionan por lo que sea, pues deberías analizar por qué para ir mejorando, ¿vale? Bien, ¿cómo te preparas para una entrevista de trabajo? Pues es difícil, ¿no? En primer lugar, oh Dios mío, es que siempre te voy a decir las mismas cosas, de verdad. Lo primero es investigar, ¿vale? Investiga la empresa todo lo que puedas. Te lees la web, te lees toda la información que puedas encontrar, proyectos que estén haciendo, personas, buscas reseñas sobre la empresa, sobre cómo es el proceso de selección. En Glassdoor tienes también cómo suelen ser las entrevistas, preguntas que han hecho. Si es una empresa medianamente grande, vas a tener un montón de información. Si es pequeñita, pues no tanto. Vale, revisas el perfil de LinkedIn de la persona que te va a entrevistar. Yo hacía mucho lo de eso, leerme sus publicaciones de LinkedIn para ver un poco pues cosillas que le podían interesar. Incluso pues algunos los he llegado a encontrar en Instagram y en plan, pues mira, a esta persona le gusta, yo que sé, muchísimo el surf. No tengo ni idea de surf, pero igual si meto cualquier comentario sobre la playa o lo que sea, pues hace como un clic en su cabeza. Al final, o sea, seamos honestos, vamos aquí a caerle bien a la persona. No te van a contratar tanto por, no sé, que sepas dominar cierta herramienta o lo que sea, sino porque tengas un encaje. Y el encaje pasa, pues en plan, ¿me cae bien o no? Tal cual es eso, ¿vale? Entonces, pues cuanta más información dispongas tanto de la empresa como de la persona que te va a entrevistar y demás, muchísimo mejor. Eso, la oferta de trabajo, estúdiatela, o sea, no solamente te quedes con una manera superficial, sino antes de la entrevista analiza pues todos los requisitos, ten preparadas ejemplos concretos para cada una de las cosas que piden, identifica pues esas habilidades o experiencias que puedan encajar con lo que están pidiendo y prepara pues eso, tu historia. Esto ya lo había comentado en el episodio 4, pero para que sea relevante y que se quede en tu cabeza, pues ten ese resumen de quién eres, qué has hecho y por qué tu candidatura es la mejor, ¿vale? Son un resumen sobre ti de 3 4 minutos y que sea eso, información relevante. Vale, cuando te pregunten por experiencias concretas, en plan, bueno, ¿y en tu empresa actual cómo estás haciendo esto? O cómo resolverías tal cosa. Te puede servir una estructura que se utiliza bastante en copywriting, que se llama PAS, que es problema, acción, solución. Entonces puedes contar tus experiencias o demás con esta estructura, en plan, pues teníamos este problema, no sé qué, no sé cuánto, que nos hacía estas putaditas por el medio, y oye, ¿qué hicimos? ¿O qué hice? Tratamos de investigar para no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 lo que sea, y dimos con esta solución que arregló las cosas de tal manera. Esa es una estructura como muy sencilla, que es fácil de recordar y les da estructura a tus respuestas sin que se te olvide nada. Después,
Hay preguntas que van a salir con bastante frecuencia y que las puedes tener eso preparadas de antemano. Si ya has hecho esa parte de entrenar al principio, ya habrás visto que siempre preguntan cosas muy comunes, en plan, pues eso, qué narices has hecho para tal, o cómo has solucionado tal, o qué opinas de no sé qué. Luego las míticas preguntas de, hey, no sé, ¿por qué quieres este trabajo? Tienes que tener muy claro por qué quieres trabajar con ellos, evitar pues, respuestas genéricas, en plan, porque necesito trabajo. O sea, literalmente entrevisté a un candidato hace unos años que dije, bueno, ¿y por qué te interesa el puesto de esto? Y dice, bueno, porque tengo que currar de algo. Y yo, ah, guay, ¿y qué te interesa exactamente de esta área o demás? Y dice, no sé, estudié esto sin más. Y fue como, vale, ¿cómo quieres que te contrate? Por no hablar de la postura que tenía todo tirado en la silla, pero bueno, ese es otro tema. Vale, tienes que mostrar eso, interés real por la empresa y pues oye, me interesa este puesto porque mis habilidades de, yo qué sé, de análisis de datos y no sé qué, no sé cuánto, encajan muy bien y veo que además tienes una cultura de trabajo flexible, me interesa no sé qué, no sé cuánto y he visto este proyecto que es genial y me quiero unir, lo que sea. Otra pregunta bastante habitual y que la odio muchísimo es cuáles son tus fortalezas y debilidades. A ver, hay que ser sinceros, sí, pero también estratégicos, es decir, o sea, si mi puesto de trabajo está muy enfocado a los datos, no puedo decir algo como, buah, es que no me gusta nada trabajar con datos, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, por ejemplo, es una fortaleza, la sabemos decir todos, pero pues eso, una debilidad, ¿cómo la enfocamos? Pues una debilidad y una solución, o cómo lo estás arreglando, en plan, oye, pues a veces me enfoco muchísimo en cosas muy pequeñas, detalles pequeños, que a veces no tienen tanta importancia y pues oye, estoy aprendiendo o he aprendido a establecer prioridades y mejorar la gestión del tiempo, lo que sea, o sea, es decir, convertir esa debilidad de alguna manera en una fortaleza o cómo lo estás solucionando, ¿vale? Eso, un desafío, otra muy común, un desafío al que te enfrentaste y cómo lo resolviste. Aquí te voy a dar como otra técnica para más o menos enfocar cómo contarlo y se llama STAR, como estrella en inglés, STAR, S-T-A-R, situación, tarea, acción y resultado. ¿Vale? Es un poco parecido al anterior, ¿vale? Es como, por ejemplo, pues oye, en mi empresa anterior, pues notamos que se estaban cayendo las ventas, esta es la situación. Mi tarea fue investigar por qué estaba pasando esto y pues ¿qué hice? Acción. Vale, para investigar esto pues lo que hice es implementar una serie de pruebas A/B con unas páginas que eran claves para atraer clientes o lo que sea y resultado, ¿cómo resultó? Bueno, pues me di cuenta que fallaba no sé qué, no sé cuánto, lo mejoramos y por lo tanto mejoramos un 25% de no sé qué, no sé cuánto. Siempre que puedas aportar datos, ejemplos concretos y todo eso va a ser muy útil. Preguntas específicas, a lo mejor para trabajos remotos, no suele haber muchas, pero bueno, pues ejemplo eso, cómo te organizas o demás, pues hablar de las herramientas que utilizas, cómo manejas la comunicación, cómo has mejorado a lo mejor algún proceso en un trabajo remoto anterior, si lo tuviste, hay muchas opciones, pero bueno, no suele ser muy común este tipo de preguntas, al menos en mi experiencia. Vale, luego hay preguntas como muy difíciles de manejar, que por ejemplo, ¿por qué dejaste o por qué quieres dejar tu trabajo actual o tu último trabajo? Y es como, vale, es que precisamente no puedo hablar mal de la gente que me ha dado ese trabajo, queda súper mal que estés rajando de tu empresa anterior, pero a la vez también tienes que ser honesto, a veces, muchas veces simplemente te vas por sueldo y no lo quieres decir directamente. Hay muchas formas de responder a esta pregunta sin a lo mejor eso, dejar quedar mal a tu empresa actual porque te deja quedar mal a ti y pues eso, a lo mejor yo qué sé, hablar de crecimiento personal o estoy estancada en esta área y quiero evolucionar o no hay opciones de promocionar dentro de la empresa o pues
A veces simplemente, pues eso, busco algo, o sea, estoy muy contento aquí, pero busco trabajo en remoto, lo que sea. Y pues nada, si te hablan, si te preguntan de si tienes experiencia también en cierta tarea o tienes cierta habilidad y no la tienes, puedes mencionar cosas similares que hayas hecho o tu disposición de aprender o lo que sea. Muchas veces no es inventarse cosas, no pasa nada por decir, oye, pues no sé cómo hacer esto, pero puedo aprender o no sé qué, y además en el pasado pues me ha pasado esto, que tampoco sabía hacer no sé qué, investigué y lo resolví de esta forma. Muchas veces eso no importa tanto que no sepas hacer algo concreto de lo que te están pidiendo, sino que sepas salir del paso, ¿vale? Nada, eso, poco a poco verás muy claras como siempre las mismas preguntas y es cuestión de practicar e ir dando respuestas objetivas a cada uno. Yo en concreto, pues eso, usé mucho ChatGPT para que me diese listados de preguntas, respondía a esas preguntas previamente y más o menos tenía en mi cabeza lo que quería responder a cada una de ellas, ¿vale? Luego, una parte súper importante es que tú te prepares preguntas para la persona que te está entrevistando. Muchas veces, o sea, no preguntar absolutamente nada demuestra falta de interés. Efectivamente, yo me he ido de entrevistas y por falta de interés, sin preguntar nada, pero en plan, pues, solo quiero acabar esto cuanto antes, por favor. Pero es eso, estás dando un mensaje de no me interesa esto en absoluto. Vale, buenas preguntas que puedes hacer al entrevistador, no más allá de, vale, muy bien, ¿y cuál es el sueldo? ¿Y cómo son las vacaciones? ¿Y cómo no sé qué? Vale, pues una pregunta es en plan, ¿qué se espera de ti en ese puesto durante, pues a lo mejor, no sé, el primer mes, los 3 primeros meses, los 6 primeros meses, lo que sea? Cómo se mide el rendimiento de los empleados, de manera que, oye, cómo destaco, cómo hago para hacer bien este trabajo, cuáles son los desafíos que tiene el equipo en ese momento, es decir, qué me voy a encontrar cuando llegue aquí. Puedes preguntar directamente eso, oye, cuando empiece, ¿qué me voy a encontrar o qué me va a sorprender de este puesto? ¿Cuáles son los retos que están intentando resolver ahora mismo? Esa clase de preguntas en las que intentas profundizar un poco más, cómo está compuesto el equipo, cómo se organiza en su día a día, ese tipo de cosas, pues eso, demuestran que realmente tienes un interés en lo que te están contando y que quieres dar la mejor versión de ti para hacerlo bien. Entonces, eso, prepara siempre preguntas para hacerle al entrevistador. Yo me tenía normalmente preparadas unas 6, 7, no porque fuese a hacerlas todas, porque muchas de ellas a lo mejor se responden a lo largo de la entrevista, cuando la otra persona te está contando sobre la empresa. Pero bueno, que tengas un listado preparado para, oye, vale, esta ya está respondida, pues paso a la siguiente, está súper bien. Si además evidentemente son dudas reales que tengas acerca de, no sé, el proceso, de lo que sea, pues adelante. ¿Y qué más? ¿Qué más te cuento sobre esto? Pues poco más. Al final de la entrevista intentaría hacer un resumen de cómo ha ido, en el sentido de qué crees que ha ido bien, qué respuestas te ha costado dar, pues lo que sea. Si espérate el tiempo que consideres o que te hayan dicho, oye, pues en una semana te contactamos para decirte si sí o no. Oye, pues ha pasado más de una semana, no te han dicho nada, pues manda un mensaje de, oye, ¿cómo va esto? No sé qué, lo que sea. Hay quien manda un mensaje de agradecimiento después de la entrevista, o sea, antes de que pasen 24 horas, en plan, muchas gracias por tal, no sé qué, me encantó saber más sobre el equipo y los proyectos, me gustaría pues eso, contribuir en bla bla bla, lo que sea, y pues eso, quedo pendiente del siguiente paso del proceso, lo que sea. Yo no lo he hecho nunca, me parece ser un poco pesada para una persona que a lo mejor tiene que entrevistar a mucha gente, pero puede que funcione, ¿sabes? No te digo que no lo hagas, al contrario. Vale, pues eso, después de las entrevistas y de haber tomado notas y de hacer seguimiento y, bueno, ver patrones si los hay, pues solo se sigue haciendo lo mismo hasta que aparezca el trabajo ideal. Vale. Como resumen de lo que acabamos de ver,
Hemos visto cómo prepararte esas entrevistas, cómo tener respuestas para las preguntas más comunes, cómo puedes practicar por tu cuenta, y pues eso, cómo ir mejorando cada entrevista. Acciones para esta semana, venga, que siempre te dejo alguna. Pues practica eso, las respuestas a las preguntas que hayas preparado, pues en voz alta, con un amigo, con ChatGPT, con lo que quieras, pero si puedes, grábate, hazlo en el espejo, si puedes eso, si puedes hacerlo en voz alta, mucho mejor. Intenta pues hacer seguimiento, si has tenido ya entrevistas, hacer seguimiento de esas que has tenido, y si no, pues nada, ánimo con ello, que seguro que van a venir ya pronto. Y nada, en el siguiente episodio vamos a ver cómo refinar un poco todo el proceso, y nada, nos acercamos peligrosamente al final. Muchas gracias, espero que te haya sido útil.